Hay una biblioteca infinita en tu cabeza, Acuario. Una biblioteca hexagonal, donde cada libro es una posibilidad, un futuro, una teoría. Pero hoy, alguien ha apagado las luces de los pasillos. Tú no lloras como los demás. Tú observas. Cuando se te rompe el corazón, te sales de tu cuerpo. Te conviertes en un extranjero que mira su propia vida desde fuera y dice curioso. Siento presión en el pecho. Según los datos, esto es tristeza. Fascinante. Intenta resolver la ruptura como si fuera un teorema matemático o un código binario. ¿Crees que si encuentras la variable incorrecta, si entiendes la lógica del adiós, el dolor desaparecerá? Te has convertido en el científico de tu propia desgracia. Te acusan de ser frío, de ser un robot. Pero no es frialdad, es un mecanismo de defensa. Te desconectas para no quemarte. Tu sistema operativo ha activado el protocolo de emergencia, la disociación. Pero hay un secreto que no le cuentas a nadie. Tu dolor no es solo por la persona que se fue. Es por el terror a perder tu identidad. Para amar, sentiste que te disolvías. Y ahora que estás sola, recuperaste tu libertad. Pero te sabe a ceniza. Por eso huyes hacia el mañana. Vive del futuro para no habitar ese presente miserable. Te dices, en el 2030 esto no importará. Proyectas hologramas de una vida exitosa para no sentir la cama fría de hoy. Pero tengo una mala noticia, viajero del tiempo. El dolor no es un algoritmo. El cuerpo vive en el presente y te está gritando que vuelvas. La inteligencia no cura la herida, solo la explica. Y una herida explicada sigue sangrando. Así que te invito a hacer algo revolucionario. Ríndete. Baja de la torre de control. Cierra los libros. Apaga la mente. No tienes que entenderlo todo hoy. Solo tienes que sentirlo. Descansa, Acuario. El corazón roto de Acuario no aparece de forma progresiva. No necesita tiempo para darse cuenta. No pasa por la fase de incredulidad ni por la anestesia emocional, porque Acuario entiende muy rápido cuando algo se ha roto. Y esa lucidez duele más que cualquier fantasía. El amor para Acuario nunca fue un refugio ingenuo. Fue un territorio compartido, un espacio donde la libertad no se negociaba. Y por eso cuando el vínculo se quiebra, el dolor es inmediato, total y consciente desde el primer minuto. No hay consuelo en el quizá, ni en el todavía, no. Acuario siente el golpe entero, porque su mente no se esconde. La psicología cognitiva describe que las personas con alta coherencia interna y fuerte sentido identitario viven las rupturas como una fractura del sistema, no como una simple pérdida emocional. Se rompe la relación y se rompe el mapa que daba sentido al mundo. Acuario no pierde solo la persona, pierde una estructura invisible, una forma de estar con otros sin dejar de ser uno mismo. Y eso no necesita explicación para doler. Se siente como una certeza física, como si algo se hubiera desalineado para siempre, y por eso el corazón roto de Acuario no se expresa con ruido. No hay dramatización, no hay súplicas, no hay idas y vueltas. Hay una quietud extraña que desde fuera parece frialdad, pero que por dentro es colapso organizado. La neurociencia del estrés relacional explica que cuando el cerebro detecta una pérdida significativa en personas con alto control cognitivo, se activa rápidamente el eje de alerta, pero en lugar de explotar hacia afuera, se replega hacia dentro. El sistema nervioso entra en modo contención, y eso es exactamente lo que ocurre. Acuario sigue funcionando, habla, trabaja, responde, pero todo lo esencial se ha desplazado a un plano interno, donde el dolor no se comparte. No porque no exista, sino porque no encuentra palabras que no lo trivialicen. El corazón roto de Acuario necesita ser visto,
necesita ser entendido. Pero incluso eso tarda, porque entender no alivia de inmediato, solo ordena el caos. Mientras tanto, la mente empieza a girar, vuelve sobre escenas pasadas, no para reconstruir el vínculo, sino para ubicar el punto exacto donde algo dejó de encajar. Porque Acuario no soporta la incoherencia emocional, no soporta no saber por qué algo que parecía auténtico dejó de serlo. Y aquí aparece una de las trampas más duras de este signo: la necesidad de sentido, incluso en el duelo. Estudios sobre rumiación cognitiva muestran que las personas con alta capacidad analítica tienden a procesar las rupturas como problemas a resolver, no para negar la emoción, sino para sostenerla sin desbordarse. Y eso convierte el dolor en un pensamiento recurrente, constante, silencioso, que no descansa porque no tiene solución lógica. El cuerpo, mientras tanto, va por otro lado. El cuerpo recuerda la presencia, la calma compartida, la sensación de estar con alguien sin tensión, sin máscara, sin actuación. Y ese recuerdo no se desactiva con argumentos. Aparece en momentos inesperados, en un gesto cotidiano, en una canción, en una ciudad. Y duele de una forma que no necesita interpretación. El corazón roto de Acuario vive esta contradicción, parece entero, mientras por dentro todo está en reconstrucción. Y esto genera una soledad particular, no la soledad del abandono visible, sino la soledad de no poder explicar lo que pasa sin que suene exagerado. Acuario no quiere lástima, no quiere consejos, no quiere frases hechas. Necesita silencio, espacio y tiempo para reordenarse. Y por eso se distancia, corta el contacto, reduce estímulos, no como castigo al otro, sino como mecanismo biológico de supervivencia emocional. Los estudios sobre regulación afectiva muestran que la reducción de estímulos tras una pérdida ayuda a estabilizar el sistema nervioso, pero también prolonga el duelo cuando no hay expresión externa. Y ahí el corazón roto de Acuario entra en una fase compleja. Sabe que duele, sabe que no va a pasar rápido y sabe que no quiere anestesiarse con distracciones vacías, porque para Acuario el dolor no es algo que se evite, es algo que se atraviesa con conciencia, aunque eso implique quedarse solo con pensamientos que pesan más de lo que nadie imagina. Desde fuera este es el inicio del duelo acuariano, no explosivo, no caótico, sino lúcido, silencioso y profundo. Un dolor que no pide ser resuelto, sino sostenido, porque Acuario entiende desde el primer momento que algo esencial se ha perdido y que fingir lo contrario sería traicionarse a sí mismo. Después del impacto inicial, el corazón roto de Acuario entra en una fase todavía más silenciosa. Una fase que desde fuera suele confundirse con fortaleza, pero que en realidad es pura exposición interna. Acuario no corre a tapar el dolor, no se distrae con ruido, no busca sustitutos rápidos para no sentir. Al contrario, se queda ahí quieto, mirando de frente la grieta, porque necesita entender qué se ha roto exactamente, no para volver atrás, sino para no perderse a sí mismo. En esa quietud aparece una forma muy particular de sufrimiento, un dolor lúcido, sostenido, constante, sin confusión ni dramatismo. La psicología del duelo explica que cuando no hay negación, el sistema emocional se sobrecarga antes, pero también integra la pérdida de forma más profunda. Y Acuario pertenece a ese grupo. Siente todo desde el principio, sin anestesia, sin fantasías de rescate. Sabe que algo terminó, y esa certeza pesa más que cualquier esperanza falsa. Por eso no escribe, no reaparece, no busca contacto, no porque no le importe, sino porque sabe que reabrir el vínculo desregula todavía más su sistema nervioso.
La ciencia del apego lo confirma. Las personas con alta necesidad de autonomía regulan el dolor reduciendo la exposición al estímulo que lo activa. Y para Acuario, ese estímulo no es solo la persona, sino la idea de lo que fue, de lo que pudo haber sido, de la coherencia compartida que ya no existe. Mientras tanto, la mente trabaja sin descanso. Vuelve una y otra vez a los mismos puntos, no para castigarse, sino para encontrar una narrativa que no lo rompa todo. Acuario necesita ese sentido, incluso en la pérdida. No tolera el sinsentido emocional, no soporta que algo tan profundo haya ocurrido sin explicación, y eso convierte el duelo en un proceso largo, interno, silencioso, donde cada recuerdo es examinado, cada gesto revisado, cada palabra resignificada. Pero el cuerpo no sigue ese ritmo. El cuerpo no analiza. El cuerpo recuerda. La neurobiología lo explica con claridad. Las memorias afectivas se almacenan en circuitos distintos a los cognitivos y por eso, aunque la mente entienda, el cuerpo sigue reaccionando. Aparece una presión en el pecho, una sensación de extrañeza persistente, una fatiga emocional que no se va durmiendo más horas. No es tristeza clásica, es una desconexión suave pero constante del placer. Acuario empieza a moverse por el mundo como si todo siguiera funcionando, pero a un volumen más bajo. Y eso genera una soledad muy específica. No la soledad de estar solo, sino la soledad de no poder compartir el proceso sin que sea malinterpretado. Porque cuando Acuario intenta explicar lo que siente, suena distante, suena frío, suena demasiado claro para un dolor que los demás esperan que sea caótico. Y no quiere que nadie intente arreglarlo con frases simples. No quiere consuelo rápido, motivación barata. Necesita espacio para reorganizarse. En ese retiro aparecen pensamientos peligrosos, no dramáticos, pero sí profundos. La idea de que quizá no volverá a encontrar una conexión así, no desde el romanticismo, sino desde una evaluación honesta. El cerebro ha asociado profundidad, libertad y afinidad a una experiencia concreta y le cuesta abrir nuevas rutas. Mientras tanto, el corazón queda suspendido, no cerrado ni endurecido, simplemente en pausa, esperando que algo vuelva a tener sentido. Esta espera no es pasiva, es un trabajo interno constante de reconstrucción de identidad, porque Acuario no se define por el vínculo, pero sí por la coherencia de su mundo interno. Y cuando esa coherencia se rompe, necesita tiempo, silencio y una honestidad brutal para recomponerse. Aquí aparece algo clave. El corazón roto de Acuario no busca venganza, ni validación, ni demostrar nada. Busca volver a sentirse alineado consigo mismo. Y ese proceso es lento, invisible, muchas veces incomprendido, pero profundamente transformador. Porque cuando Acuario atraviesa el duelo de verdad, no sale igual. Sale con menos ingenuidad, pero con más verdad, con menos expectativas, pero con más conciencia. Y eso, aunque duela, cambia la forma de amar para siempre. A medida que el duelo avanza, el corazón roto de Acuario entra en una etapa que no suele ser reconocida ni por él mismo, ni por quienes lo rodean. Una fase de reconfiguración profunda que no tiene forma de tristeza clásica, ni de superación visible. No hay un antes y un después claro. Hay un desplazamiento interno. Acuario no intenta volver a quien era antes del vínculo, porque intuye que eso ya no existe. La psicología del crecimiento postraumático explica que algunas pérdidas no se superan, se integran. Y Acuario pertenece a este tipo de estructura psíquica. No borra, no niega, no tapa, incorpora. Y esa incorporación duele, porque obliga a revisar creencias muy profundas sobre el amor, la libertad y la identidad.
Acuario siempre pensó que podía amar sin perderse, que podía compartir sin fusionarse, que podía elegir sin quedar atrapado. Cuando el corazón se rompe, aparece una pregunta incómoda que no busca culpables, pero sí verdad. Si incluso así dolió tanto, ¿qué parte quedó más expuesta de lo que creía? Esta pregunta no se formula en voz alta, se rumia en silencio. Y a partir de ahí empiezan a notarse cambios sutiles. Menos impulso para conectar, menos paciencia para lo superficial, menos tolerancia al ruido emocional. Los estudios sobre regulación emocional muestran que después de una ruptura significativa, el cerebro prioriza la protección frente a la novedad afectiva, reduciendo la liberación de dopamina asociada al entusiasmo relacional. Acuario lo vive como un apagamiento temporal del mundo. No es depresión, ni cinismo. Es una retirada selectiva del deseo. No por miedo, sino por necesidad de recalibrar. Mientras tanto, el entorno interpreta mal este proceso. Cree que Acuario se ha vuelto inaccesible, frío, incluso arrogante. Pero la verdad es otra. Acuario está decidiendo qué tipo de vínculo merece volver a ocupar su espacio interno. Está afinando su criterio emocional. Y ese proceso es lento, porque no se basa en impulsos, se basa en coherencia. Acuario no quiere volver a sentir por sentir, quiere sentir con sentido. Y eso implica aceptar algo difícil, que el amor fue auténtico, pero no suficiente para sostener el equilibrio a largo plazo. Esta aceptación no llega de golpe, llega en oleadas, primero como resistencia, luego como una tristeza limpia, sin rabia, y finalmente como una serenidad grave. La neurociencia del duelo explica que cuando el cerebro deja de luchar contra la realidad, la actividad de la amígdala disminuye y se activa una integración más amplia entre emoción y cognición. Acuario empieza a percibir esa transición, no como alivio inmediato, sino como una calma extraña. Una calma que no es felicidad, pero tampoco desesperación. Es el punto en el que el dolor deja de gritar y empieza a enseñar. Y ahí Acuario comprende algo esencial. No necesita cerrarse para protegerse. Necesita afinar, no levantar muros, sino elegir mejor a quién abrir las puertas. No volverse frío, sino honesto consigo mismo y con los demás. Porque el corazón roto de Acuario no quiere ser inmune, quiere ser libre de verdad. Y la libertad real no es huir del dolor, es saber que puede atravesarlo sin perder la identidad. En ese entendimiento aparece una nueva forma de soledad, ya no la soledad del abandono, sino la soledad consciente de quien sabe que no cualquier compañía vale, que no cualquier vínculo merece acceso a su mundo interno. Esta soledad, aunque al principio pesa, también ordena. Elimina el ruido de conexiones que no estaban alineadas y deja espacio para algo más auténtico, aunque todavía no tenga nombre ni forma. Acuario aprende a evitar ese espacio sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad de llenar el vacío, porque entiende que el vacío no siempre es carencia, a veces es preparación. Y este aprendizaje no se publica, no se explica, ni se muestra. Ocurre en silencio, mientras la vida sigue y el corazón poco a poco deja de doler como herida abierta y empieza a doler como cicatriz. Y esa diferencia, aunque es sutil, lo cambia todo. El final del duelo para Acuario no llega con un gran momento de liberación, ni con una revelación luminosa. Llega de una forma mucho más discreta, y por eso a veces pasa desapercibido incluso para él mismo. Llega el día en que el recuerdo ya no desordena el cuerpo, en que el nombre no activa una contracción automática del pecho, en que la imagen aparece y se va sin exigir explicación. La neurociencia lo describe como integración mnésica. El recuerdo sigue existiendo, pero deja de activar el circuito de amenaza. Y
Acuario lo nota no porque se sienta feliz, sino porque vuelve a sentirse presente. Vuelve a habitar su vida sin estar permanentemente en diálogo con lo que se perdió. Este punto es delicado porque no tiene épica, no hay aplausos, no hay anuncio. Hay una normalidad nueva que al principio incluso desconcierta. Acuario se presenta si eso es todo, si sanar era simplemente esto, volver a caminar sin peso extra, volver a pensar sin bucles, a elegir sin miedo. Y la respuesta es sí. Sanar no es borrar, sanar es dejar de luchar contra lo que fue. En este momento, el corazón roto de Acuario ya no necesita protegerse todo el tiempo. Ha aprendido algo fundamental, que su capacidad de amar no fue el problema, que su profundidad no fue un error, su manera distinta de vincular no lo condena a la soledad. La psicología relacional es clara. Las personas que integran el duelo sin negar su sensibilidad desarrollan vínculos futuros más conscientes, no más fríos. Acuario no sale endurecido, sale más selectivo, no menos abierto, más honesto. Ya no entra el amor desde la ilusión de control, sino desde la aceptación del riesgo. Porque ahora sabe que amar implica exponerse y que esa exposición, aunque duela, también da sentido. El corazón roto de Acuario no se vuelve impermeable, se vuelve preciso. Aprende a detectar dónde hay coherencia y dónde no, dónde hay libertad compartida y dónde hay sacrificio silencioso. Y por eso cuando vuelva a amar, no lo hará para llenar un vacío ni para demostrar nada. Lo hará porque reconoce en el otro un espacio donde puede estar sin perderse. Y ese reconocimiento no es urgente, no es ansioso, es tranquilo. Este es el cierre real del duelo acuariano. No la euforia, no el olvido, sino una calma lúcida, una sensación de estar alineado otra vez como uno mismo. En Corazones Rotos FM recordamos esto para quien está escuchando desde ese lugar silencioso. No estás roto, estás reordenado, estás volviendo a tu eje. Y Acuario, más que ningún otro signo, sabe que la verdadera libertad no consiste en no amar, sino en poder amar sin traicionarse. Respira. Este episodio no era para convencerte de nada. Era para acompañarte mientras todo vuelve a encajar, despacio, sin ruido, como solo Acuario sabe hacerlo. Nos escuchamos en el próximo latido. Cuídate.